esta computadora. Dele nomás. Bien, muchachos, el tema del día de hoy, como ven en pantalla, son los órganos autónomos, ¿no? Así dice tu temario, o órganos constitucionales autónomos. Simplemente estas son las instituciones o todas las instituciones públicas en nuestro país, ¿no? Las instituciones del Estado. Como bien sabes, nosotros vivimos en un país democrático. La democracia, un país republicano, un país democrático, ¿no? Donde existe la división de poderes. Los poderes no están concentrados en una sola institución, en una sola persona. Cuando pasa eso, ahí estamos hablando de una dictadura, ¿no? Cuando una sola persona o un grupo de personas controlan todo el poder, ¿no? Tal vez como uno de los últimos casos, tal vez como pasó en el gobierno de Fujimori, ¿no? Quien desde la presidencia y con su asesor controló las diferentes esferas del gobierno, colocando gente de su entorno en las diferentes instituciones. No, pero no, nosotros vivimos en un país democrático. Existen diferentes instituciones, existen diferentes poderes. Por lo tanto, cada poder del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, el poder judicial, es autónomo e independiente. Lo mismo pasa con las instituciones, organizaciones, o algunas organizaciones, instituciones. Son autónomas e independientes, ¿no? Tienen una función, una labor específica relacionada a su área de trabajo, ¿no? Y pues entre ellas, una no es dependiente de la otra. Una no es dependiente de la otra, son autónomas. Y bueno, como vemos acá, ¿qué son los organismos constitucionales autónomos? Son órganos, son organizaciones a las cuales, pues, bueno, se les confía una tarea. Se les confía una tarea, una función, pues esa tarea está limitada, ¿no? Pues se inscribe o ascribe dentro de su función única y solamente. No existen instituciones superiores a otras. Todas son iguales, todas son autónomas, todas son independientes. Eso debido a la división de poderes, como ya lo comentaba. Bueno, un poquito de relato histórico, como ves ahí en la diapositiva. Dice, surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial y surgen a su vez por un enriquecimiento de las teorías de la división de poderes que postulan que dentro de un Estado solamente habían tres funciones, legislativo, ejecutivo y judicial. Como ves en pantallas también más abajo acá hay una imagen, ¿no? Los organismos autónomos, ¿cuáles son? El Ministerio Público, el BCR, el Banco Central de Reserva, el Poder Judicial, la Magistratura, el Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, el OMPE, ¿no? El Organismo Nacional de Procesos Electorales, RENIEC, las municipalidades, Defensoría del Pueblo, entre otros. Bueno, acá vamos a mencionarlos todavía mucho más claro, ¿no? Lo tengo por acá. Bien, si ustedes revisan las fichas o han revisado las fichas, siempre se recomienda eso, ¿no? Revisar, darle una ojeada a las fichas antes de ingresar. A ver, voy a abrir la ficha un segundo. Aquí en la diapositiva voy a mostrar o estoy mostrando más varias instituciones, desde la OMPE, la RENIEC, entre otras, pero en las fichas nos hemos centrado nosotros o les he puesto 4 de ellas. No solamente esto para que te quede para el examen profesor, yo veo que en la diapositiva, en la clase, me habló como de 6, 7 instituciones, pero en la ficha solamente hay 2, 3. ¿Cuál va a entrar para el examen? Siempre vas a guiarte a la ficha, ¿no? Lo que yo trabajo en clase es todo lo que está en la ficha, más alguna información adicional que yo te pueda dar, ¿sí? Eso para todos los cursos, ¿eh? Tenga presente ello. En las diapositivas siempre o en la clase siempre te voy a dar un poquito más de información, ¿no? Para complementar o enriquecer lo que dice la ficha, ¿no? Pero para el examen, según lo que manda la ficha, la separata. Listo, acá lo tengo. En tu ficha, por ejemplo, hablamos solamente de Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Consejo Nacional de la Magistratura. Son 4 nada más. ¿Sí? Son 4.
¿no? Pero acá te voy a mencionar brevemente un poco de la función de las otras organizaciones autónomas. Sí, pero ya sabes que para tu examen, basado en lo que dice la ficha sobre esas cuatro. Profe, si hace alguna pregunta más de alguna de las otras instituciones que no hemos repasado, que no está en la ficha, a veces puede pasar, me lo hace saber simplemente, bueno, y se considera punto a favor para ustedes, ¿no? Si es que eso llegara a pasar. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Entonces, los órganos autónomos, como ustedes saben, son organizaciones independientes, organizaciones autónomas, tienen su propia función de trabajo, tienen su propia área de trabajo, ¿no? No existe organizaciones superiores a otras, ¿no? Cada organización, cada organismo tiene una tarea diferente a la otra, ¿sí? ¿Y cuáles son esas instituciones? Bueno, en su momento se mencionaba, ¿no? El Banco Central de Reserva, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio Público, el OMPE, el Tribunal Constitucional, etcétera. Como ves en la diapositiva, empezamos con el Jurado Nacional de Elecciones, organismo constitucional autónomo de competencia a nivel nacional. El Jurado Nacional de Elecciones, bueno, para no solamente leer todo lo que está o todo lo que dice ahí. En palabras sencillas, ya que no ingresa normalmente todo. El Jurado Nacional de Elecciones, su función o su tarea simplemente será la de organizar los procesos electorales. Poder realizar la elaboración de ánforas, listas, padrones electorales, ¿no? A su vez también ellos se encargarán de registrar las diferentes agrupaciones políticas. Ellos se van a encargar de que todo el proceso del sufragio, las elecciones, todo lo que corresponde a ellos se haga dentro del margen de la ley. Ellos fiscalizan ellos. Todo lo que tenga que ver con las elecciones, referéndums, consultas populares, ¿no? Todo eso está fiscalizado según el Jurado Nacional de Elecciones. Digamos que ellos fiscalizan, ellos ejercen justicia, ¿no? Ellos administran justicia, pero solamente en el ámbito electoral. Escriben candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, Congreso, Parlamento andino, ¿sí? Ellos al final, cuando las elecciones terminan, dirán quiénes son los vencedores, en fin, se encargan de toda esa labor, de toda esa tarea. Si hay alguna, como han visto ahora en estas últimas elecciones, recuerdan cuando pasaron a segunda vuelta el partido de Pedro Castillo y el partido de Keiko Fujimori. El partido de Keiko Fujimori reclamaba de que había actas impugnadas, personas con diferente firma en las actas en cuanto a los presidentes de mesa, en fin, se denunció irregularidades. Entonces hay que resolver esas irregularidades. ¿Qué institución se encargó de hacer eso? El Jurado Nacional de Elecciones. Cualquier irregularidad que pueda haber en el proceso debe ser atendida y solucionada por justamente el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Recuerda que ellos administran justicia en todo lo que tenga que ver en materia electoral. A su vez tenemos también a la OMPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales. Simplemente estamos un poquito compartiendo de las diferentes organizaciones autónomas que existen, ¿no? La OMPE. Ellos son los que, para que lo diferencies del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE. La OMPE es quien lleva a cabo toda la tarea pesada de poder realizar las elecciones. La OMPE realiza las elecciones, elabora el material, ¿no? Elabora las ánforas,
elabora las capacitaciones para todo el personal que va a estar a cargo en los diferentes locales, ¿no? Es decir, mientras se ejecuten las elecciones, el OMPE es quien se encarga de toda la labor logística, ¿no? Se encarga de elaborar las actas, constancias de verificación, todo el material electoral. Eh, todo lo que contribuye a ello, la verificación de las firmas, tanto de los que van a votar como los que están en la mesa de sufragio, ¿no? Todo ello, una vez que termine su labor, todo es adjuntado al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces la OMP es la que se encarga de hacer toda la labor logística, elaborar el material, capacitar al personal, ¿no? Recibir las solicitudes si es que hubiera algún caso de no conformidad, simplemente. Entonces ahí tienes a ambos, al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMP. Siguiente. La RENIEG, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, ¿no? Sus siglas tal cuales son conocidas. Simplemente ellos se van a encargar de poder identificar, poder registrar, poder identificar a los recién nacidos, poder registrar los nacimientos, ¿no? Las personas que contraen nupcias, los matrimonios, así como los divorcios, las muertes o defunciones, ¿no? Toda esa tarea es la que está en la RENIEG, ¿no? La identificación de los diferentes, de todas las personas del país. ¿Sí? A ellos acreditan o te otorgan este documento único de identidad o el documento nacional de identidad que cada uno de nosotros tenemos, tanto para mayores y menores de edad, ¿no? Duplicados, caducidad, etcétera, ¿no? Ellos también, o este organismo también colabora con el Jurado Nacional de Elecciones y colabora con el organismo, la Organización Nacional de Procesos Electorales. Estas tres son consideradas organizaciones electorales, ya que la RENIEG se almacena los datos de todas las personas, ¿no? Y la RENIEG le otorga toda la información, ¿no? Todos los datos de las personas a estas entidades para que ellas se encarguen de cumplir sus funciones, ¿no? Ya que la RENIEG tiene justamente el registro de identificación de todos los ciudadanos. Esa es la RENIEG. Consejo Nacional de la Magistratura. Y aquí vamos a hacer una observación, muchachos. Consejo Nacional de la Magistratura. Si ustedes ven o han un poco las noticias de hace algunos años atrás, bueno, el Consejo Nacional de la Magistratura se creó en los años 90. Ellos administran justicia, ¿no? Ellos fortalecen, ellos apoyan a la administración de justicia como profesor a través de la designación de jueces, fiscales, ¿no? Quienes justamente se van a encargar por el control y administración de la justicia, ¿no? Cuya principal función es esa. Son 7 representantes del Consejo Nacional de la Magistratura y estos eligen las diferentes instancias o estamentos de la sociedad se encargan de elegirlos, ¿no? Por ejemplo, la Junta de Fiscales elige a un representante, el Colegio de Abogados elige a otro representante, ¿no? Los rectores de las universidades del país eligen a otro representante, ¿no? Los demás colegios profesionales del país eligen a otros representantes, ¿no? Las diferentes organizaciones de la sociedad se encargan de elegir
a los 7 representantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Y esta institución o este organismo es uno de los que está en tu ficha. Pero sin embargo, hace poco nada más, hace poco sucedió un escándalo que tuvo que ver o envolvió al Consejo Nacional de la Magistratura. Ustedes habrán escuchado tal vez hablar del caso de los cuellos blancos, ¿no? De los fiscales, un gran escándalo de corrupción. A raíz de eso, esta organización sería reevaluada, bueno, no fortalecida, sino se derogó, se eliminó esta institución y en su lugar se creó la Junta Nacional de Justicia. Prácticamente las funciones son las mismas, ¿no? Ellos también apoyan en la administración de justicia, eligen a los jueces, a los fiscales. También están conformados por 7 miembros, ¿no? Por 7 personas. Estos bueno, tendrán un cargo durante 5 años. Ellos no ratifican a los jueces, ellos pueden sancionar a los jueces, ¿no? Ellos se van a encargar de mantener actualizado o de controlar todo lo que tenga que ver con el registro de sanciones disciplinarias a los diferentes jueces, fiscales en todo el país, ¿no? Esa es su función y su tarea. Entonces, una salvedad entonces con esta organización, el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy llamada Junta Nacional de Justicia, ¿no? Debido al escándalo de corrupción que envolvió a los fiscales de aquel entonces. Un segundo, por favor, a ver quién está por aquí. Muy bien. Entonces, tener presente este dato con respecto a esta organización. Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia. Tenemos ahora el Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional. Este es la segunda institución o la segunda organización que está considerada dentro de la ficha. El Tribunal Constitucional. Esta institución es la máxima instancia, la máxima organización o el órgano supremo que se encarga de interpretar la ley, de controlar la ley. Ellos se encargan de velar por el cumplimiento y la interpretación de la ley. Pasa que a veces, muchachos, las leyes en nuestro país no están del todo claras. O hay personas, organizaciones que manipulan o tergiversan las leyes, ¿no? Es decir, le dan un sentido, las interpretan de una manera diferente a la que puede estar o a la que uno la entiende, ¿no? Una de las leyes, por ejemplo, una de las tantas leyes que pueda haber, bueno, simplemente haber una sencilla: derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la salud, bueno, en fin, tantas que hay. Puede pasar que pues alguna organización, institución, puede manipular o interpretar la ley de una manera diferente, ¿no?, a la que yo la entiendo. Y puede suscitar problemas. O dentro de la misma ley, por ejemplo, hay una ley que dice o que dicta un contenido, pero sin embargo sigo leyendo la ley, más adelante hay otra ley que contrapone lo que dice la otra ley. Es decir, hay leyes que se atacan entre sí. Por un lado, una ley aprueba, dice algo; por el otro lado, en la misma ley, la misma constitución, deniega eso.
¿no? Entonces, profesor, ¿qué hago ante esa situación? Si en un lado de la Constitución dice algo y en el otro lado de la Constitución dice todo lo contrario. No, ese es un problema. Ante esos vacíos políticos es que hay muchas irregularidades, muchos problemas, personas que se aprovechan de esa situación, y es así que el Tribunal Constitucional entra a tallar, ¿no? Ellos, por eso se dice que el Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la Constitución. Resuelve este tipo de problemas, conflictos, diferentes atribuciones designadas o relacionadas conforme a la Constitución, conforme a la ley, muchachos. Hasta acá nos estamos entendiendo, o hasta acá hasta acá puede haber alguna consulta, alguna duda, siempre con esa pregunta de la mano. Ninguna, ¿no? Muy bien, entonces no olviden, por favor, esto del Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional no es la que no dicta sentencia, no dicta las leyes, simplemente aclara el contenido de la ley, ¿no? A veces se puede presentar y se ha presentado que a veces en un proceso judicial tal vez el juez o la decisión final fue una, pero a veces pueden haber errores dentro de los procesos judiciales. Ahí es también cuando puede intervenir el Tribunal Constitucional, simplemente para enmendar algún error cometido por algún tribunal, por algún juez, ¿no? Alguna sentencia, supuestamente el juez amparado en la ley dictó una cosa, pero se equivocó, ¿no? No entendió bien, no interpretó la ley, e interviene el Tribunal Constitucional para enmendar el error, si es que lo hubiera. Si es que no lo hubiera, simplemente ratifica la decisión que se ha tomado. Siguiente, muchachos. Ese es el Tribunal Constitucional, ¿no? Que hace respetar la Constitución. El Ministerio Público. El Ministerio Público, que está representado por el fiscal de la Nación. Ministerio Público, representado por el fiscal de la Nación. Este es otro de los organizaciones autónomas. También se encuentra adscrito dentro del proceso de justicia, dentro del proceso judicial. Se encarga principalmente de reforzar, apoyar en la administración de justicia y también se encarga de velar por la defensa de los derechos de las personas, según la ley, según la Constitución. ¿Sí? El Ministerio Público, que está representado por el fiscal de la Nación, se encarga de representar otra de sus funciones o atribuciones. Representa a la sociedad en cualquier proceso judicial, ¿no? Tanto desde el inicio de la investigación judicial, está envuelto el Ministerio Público. ¿Sí? Se encarga de velar por el correcto orden, investigación y la conducción correcta de los diferentes procesos judiciales que pueda haber en las diferentes instancias, muchachos. El Ministerio Público también es otro de los temas, ¿sí?, que están dentro de la ficha. Hemos hablado entonces del Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, el TC simplemente, y el Ministerio Público. El Ministerio Público te garantiza que las leyes se vayan a cumplir. Ellos también están envueltos en los diferentes procesos judiciales. No elaboran normas, simplemente
colaboran, ¿no? Colaboran y fiscalizan que estas normas se cumplan, ¿no? Interviniendo en los procesos judiciales correspondientemente, ¿no? En colaboración, por ejemplo, con la policía. La policía está obligada a cumplir los diferentes dictámenes o mandatos que le pueda requerir o hacer el Ministerio Público, ¿no? Para poder reforzar o aclarar algún proceso judicial. ¿Todo bien hasta acá? Vamos a ver para acá. Hemos mencionado, decía, la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones, a la RENEC, brevemente, ¿no? Estamos mencionando brevemente a todos y cada uno de ellos. Pero como te decía, o solamente haciéndote recordar, recuerda que pues lo que entra para el examen, lo que manda la ficha, ¿no? Lo que manda la ficha. Ella es la que te garantiza y la información, ¿no? Por algo se te entrega la ficha. Hemos hablado del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Tribunal de Justicia, Ministerio Público, ¿no? Tribunal Constitucional, no lo olvide, y procedemos o pasamos a hablar de la Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo. Esta es otra de las instituciones, organizaciones autónomas que se va a encargar de defender o representar a la población, ¿no? Defender o representar y hacer cumplir los derechos del pueblo. La Defensoría del Pueblo está representada por el defensor del pueblo. Ella se encarga de llegar a una posible solución justa, ¿no? Tanto es como un mediador, tanto que los diferentes procesos judiciales que pudieran haber terminen de manera satisfactoria, ¿no? Es como un mediador, que esto termine tanto o resulte favorable tanto a favor del Estado, tanto como para la persona involucrada en los diferentes procesos. Y sobre todo priorizando a la persona. El cargo de este defensor también dura 5 años, así como el del anteriormente mencionado fiscal. Entre otras funciones que pudiera tener este defensor del pueblo va a ser defender los derechos constitucionales, ¿no? Supervisar que se cumpla debidamente los deberes del Estado en cuanto a la administración de justicia, ¿no? En los diferentes procesos, ¿no? Que se esté prestando debidamente los servicios adecuados, los servicios públicos de manera adecuada a toda la población, ¿no? Es decir, que no solamente en materia de justicia, sino también va a supervisar y va a defender principalmente a la población, ¿no? En los diferentes campos, ¿no? Para que todos tengan las mismas ventajas, los mismos beneficios. Entonces, este es más como un mediador. Un mediador no es juez, no es fiscal, ¿no? Más como un mediador, un conciliador. Él no da sentencias. Puede fiscalizar, sí, pero él no pone multas, él no pone ningún tipo de sanción. Él lo que va a hacer, va a elaborar informes, va a dar recomendaciones, va a exhortar a las autoridades, ¿no? Por ejemplo, hay un problema, qué sé yo, problema técnico, algún problema jurídico, ¿no? En alguna sentencia, en un proceso judicial, algún problema ético por parte de algunas autoridades. El defensor del pueblo no los va a sancionar, simplemente lo que él va a hacer en su labor de mediador, va a persuadir,
va a persuadir en el proceso o a la autoridad para que conduzca su administración o su función de manera adecuada, ¿no? Esa es su labor y pareciera no gran cosa, pero lo es. Siguiente, muchachos. Contraloría General de la República. Su cargo está representado por el Contralor de la República. Más bien, este cargo, esta organización no se encuentra en la ficha, no entra, pero bueno, solamente lo mencionamos, ¿no? Solamente lo mencionamos, por ahí tal vez para la tarea, si lo haya mencionado, requerida alguna actividad relacionada a ella. El Contralor, muchachos, ¿de qué se va a encargar? Él se va a encargar de controlar, supervisar, fiscalizar los recursos del Estado se estén usando, se puede decir que se estén usando de manera adecuada. Cada año se le entrega a las diferentes organizaciones, a las diferentes instituciones, equipamiento, materiales, dinero, etcétera, ¿no? Para que cada institución, para que cada organización, para que cada gobierno regional, municipal, etcétera, puedan desarrollar y hacer su tarea a los municipios, a las diferentes instituciones, ¿no? El Estado les entrega, ¿no? A los hospitales, en fin, colegios, a los diferentes sectores, educación, salud, trabajo, turismo, agricultura, ganadería. No se les destina parte de los recursos del Estado. Pero sin embargo tiene que haber alguien que supervise o una institución que supervise que lo que se le está entregando, los recursos que están recibiendo sean usados de manera correcta, sean usados de manera adecuada, ¿no? Si no, pues imagínate, cada quien haría lo que, cada institución, cada autoridad haría lo que le dé la gana, ¿no? Para eso existe este cargo, la Contraloría o el Contralor General de la República. Supervisa o se encarga de realizar que todos los recursos del Estado se usen de manera adecuada, correcta, de manera racional. En caso de que alguna autoridad, alguna institución no esté haciendo ello, esta será observada, ¿no? Que los presupuestos que hagan las diferentes autoridades, por ejemplo, los gobiernos regionales, los municipios, no siempre elaboran su presupuesto, una balanza para poder sustentar los gastos que ha hecho en todo el año, ¿no? Y que el dinero o los recursos que se le ha entregado estén justificados, ¿no? Si por ahí observa que no coincide, no cuadra algo, pues automáticamente hará la observación de ello. Entonces ahí tienes al Contralor o a la Contraloría General de la República. Profesor, bueno, ¿y qué pasa si se le da, por ejemplo, cierta cantidad de recursos a una institución y ésta no gastó todo, sino que aún queda? O tiene que hacer evidencia esa institución de ella. Y normalmente se regresa eso, ¿no? Ese dinero, aquello restante o sobrante, ¿no? Y todo eso será supervisado, controlado por la Contraloría General de la República, a través de sus diferentes instancias, a través de sus diferentes, organismos internos, incluido también el día de hoy, tengo entendido que incluso ellos piden voluntarios, ¿no? Convocan a la misma sociedad civil, manera de voluntarios para poder fiscalizar a las otras instituciones,
Se conoce con el nombre del monitoreo de control o el voluntariado de monitoreo de control. A través de ellos se invita a la población previa capacitación para que ayuden justamente en la tarea de fiscalización, supervisión de funciones de las diferentes instituciones, organizaciones, gobiernos regionales o municipalidades. La superintendencia, acá ya tenemos ya organizaciones de carácter económico. Superintendencia de Banca y Seguros, o la SBS, organismo encargado de regular, supervisar los diferentes sistemas financieros, seguros, el sistema privado de pensiones, entre otros. Principal tarea, que el dinero de los depositantes o aquellas personas que invierten su dinero en un banco, en una afiliadora de seguros, o los depósitos que se pueda hacer, que sean manejados, que sean preservados los intereses de todas estas personas. Por esa razón, nosotros o los que podemos, tenemos la capacidad de poder depositar tal vez nuestro dinero en algún banco o al momento de trabajar poder elegir una aseguradora, libremente podremos hacerlo, ¿no? Y siempre habrá una institución que controle, que regule que los bancos, que supervise que los bancos, que supervise que las aseguradoras de pensiones no estén malversando el fondo de los pensionistas. Es decir, supervisa todo el sistema financiero, todo el sistema de seguros y el sistema de pensiones, ¿no? Pues, si hubiera tal vez algún caso de lavado de dineros por parte de estos bancos, ¿no? O que este dinero o el dinero acumulado por estas instituciones financieras se esté destinando a actividades ilícitas. Ahí pues intervendrá esta institución, ¿no? Como fiscalizadora de todo el sistema financiero. El Banco Central de Reserva, conocida como el BCR. Ellos regulan, en palabras sencillas, la moneda y el crédito financiero. Administran las reservas internacionales. Entre otras funciones, controlar la emisión de los billetes y monedas. De todo en cuanto a materia económica. Y esta tarea, pues, debe ser llevada, pues, a cabalidad, pues, profesor, uno puede decir, ¿no? Si este Banco Central de Reserva es la que se encarga de emitir monedas y billetes, ¿por qué no, si el día de hoy estamos en crisis, por qué no crea más monedas? ¿Por qué no crea más billetes? ¿No? Y ese billete se reparte esos billetes se reparten entre la población para poder salir de la crisis, ¿no? Bueno, por eso es que también se hace estudios, se hace una observación para ver si ello es posible. Si estamos en épocas de bonanza, se podrá hacer ello. Y si no, no, ya que se generaría un desbalance. Algo así como sucedió en el primer gobierno de Alan García. Alan García ordenó encender la maquinita. Es decir, al Banco Central de Reserva le ordenó que emitiera más billetes, más monedas. Se hizo y eso nos llevó a una hiperinflación. Entonces, no se puede crear, elaborar o emitir monedas y billetes así de la nada, ¿no? Todo está regulado. Si pasaría eso, nuestra moneda se devalúa más y más, ¿no? Como la moneda, por ejemplo, de los venezolanos, que ya no, la moneda de Venezuela que ya no vale, comparada al sol, pues tiene un valor mínimo. A ver. Muy bien, entonces acá atentos vamos a resolver estas preguntas, la actividad de aplicación. Muy bien. Dice la número 1. El más alto cargo público
El más alto cargo en el Ministerio Público lo tiene. ¿Quién es el representante del Ministerio Público? En otras palabras. Acá sí me ayudan ustedes, muchachos, por favor. ¿Quién es el máximo representante del Ministerio Público? Del Ministerio, el Ministro Público, profesor. No, no es el Ministro Público. Fiscal de la Nación. Claro, es el fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación es el máximo representante. ¿Quién fue? Piero, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. 2. El Consejo Nacional de la Magistratura está integrado por Consejo Nacional de la Magistratura, hoy llamado Tribunal de Justicia, recuerden ustedes. ¿Cuántos lo integraban o integran? Eran 7 representantes. ¿Cuál sería entre la C y la E? 7. El Consejo Nacional de la Magistratura está integrado por 7 miembros, nombrados y elegidos por diversos estamentos. La número 7 es la C. Recuerden que les dije que el Colegio de Abogados se encarga de elegir a un representante, los representantes de los rectores de las universidades eligen a otros representantes, los colegios profesionales de los diferentes sectores eligen a otro representante, ¿no? La Junta de Fiscales elige a otro representante y así. 3. La Junta de Fiscales Supremos tiene entre sus atribuciones elegir al fiscal de la Nación. 3D. Fiscal de la Nación por un periodo de 3 años. 4. Acá sí me ayudan ustedes, muchachos. De las siguientes, ¿cuál no está considerado como un órgano autónomo del Estado? La número 4. ¿Cuál sería o cuál vendría siendo? Hemos mencionado varios, ¿sabes? Sí, te das cuenta. La C. La C, la Contraloría General de la República. No, si hablé de él, el Contralor. Ah, el Ministerio Público. No, también hablé de ambos, dice. ¿Cuál no es? Dice. ¿Cuál no es un órgano? Las D. ¿Cuál? No es ni la C ni la D, ya me dieron las opciones. ¿Cuál me dijo? La A. La A, Superintendencia de Banco y Seguras, la que controla, regula todo el sistema financiero, a los bancos. Sí es un organismo autónomo. Te quedan 2 nada más, no es ni la A, ni la C, ni la D. La E. La E, Jurado Nacional de Elecciones, esta sí es la que administra justicia en materia electoral. La que no es un órgano autónomo es la SUNAT, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ¿no? Aquella que se encarga de recaudar los tributos. La 4B. 5. ¿Cuál de las siguientes alternativas no corresponde a una función de Consejo Nacional de la Magistratura? No corresponde, no se van a equivocar, por favor. No corresponde. Aquí sería ratificar a los jueces y fiscales en todos los niveles cada 5 años. No, es cada 7 años, no es cada 5 años. 5D. El Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, máximo órgano de interpretación de la ley. Tiene su sede ¿en qué ciudad se ubica la sede principal del Tribunal Constitucional? No está en Lima el Tribunal Constitucional, no está su sede en Lima. Ah, es la B. En es la B. De Lima, no, dije que no es Lima. Sería A, Arequipa, pero se puede reunir en cualquier parte del país. 7. Para ser defensor del pueblo, se requiere haber cumplido 35 años. 35.
35 años. Además de ser abogado, acá sí te piden, ¿no? Profesión. Su cargo dura 5 años. La 7 sería la E. 7E. 8. Señala lo incorrecto con respecto al Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Recuerdas el Consejo Nacional de la Magistratura? Aquellos que son elegidos, son 7 de ellos que son elegidos por diferentes estamentos, por el Colegio de Abogados, por el Colegio de las diversas profesiones, por los rectores de las universidades, por la Junta de Fiscales. Y se señala lo incorrecto. Con esa información, pues, sería lógico, ¿no? Que lo incorrecto sería es que son elegidos por el Congreso. Acabo de mencionar que los representantes del Consejo Nacional de la Magistratura son elegidos por diferentes instancias, diferentes organizaciones, no solamente por una, no solamente por el Congreso. 8C. 9. Organismo que representa a la sociedad ante los tribunales y se encarga de investigar el delito desde sus inicios. Esto sí está fácil, sí lo he mencionado. La B. La B, el defensor del pueblo. No, el defensor. La A. La A, excelente. El Ministerio Público, ¿no? A través de la... Así es. ¿Quién fue? ¿Rubí? Sí, dígame. Sí, yo fui. Ok, Rubí. Bueno. Sí, siempre, un segundo, por favor. Siempre anotando las intervenciones, si no me olvido después. Muy bien, la número 9, Ministerio Público, ¿no? A través de la Fiscalía o del fiscal. 10. La Junta de Fiscales Supremos elige al fiscal de la Nación y el cargo dura 3 años, los cuales... Pregunta, ¿cuál era la 8? ¿La 8? La 8. La 8 era la C, que son elegidos por el Congreso. 8C, 8C. 10. La Junta de Fiscales Supremos elige al fiscal de la Nación y el cargo dura 3 años, que pueden prorrogarse hasta 2 años más de reelección. La B. Así es, la B. Muy bien, muchachos, entonces, bueno, las preguntas de evaluación también son sencillas, ¿no? De las 4 instituciones que hemos mencionado, solamente mencionarme su principal función, no todas, ¿no? La principal función del Tribunal Constitucional, del Ministerio Público, del Defensor del Pueblo y del Consejo Nacional de la Magistratura. Esto CNM es Consejo Nacional de la Magistratura. La actividad de extensión, simplemente vas a colocar quién es, por ejemplo, dentro del Ministerio Público. Dice principales representantes del Ministerio Público, representante del Fiscal de la Nación, del Consejo Nacional de la Magistratura, su principal representante, ¿no? Su nombre actualmente. ¿Quién es el actual defensor del pueblo? Y así. Y una breve reseña histórica de la Junta Nacional de Justicia, esta institución que recién se ha creado hace poco en reemplazo de la antigua Consejo Nacional de la Magistratura. Listo, muchachos, si no hubiera alguna consulta,